cuando las aguas retrocedieron y la última ola del juicio divino se derramó entre las montañas, el mundo no volvió a ser el mismo. Lo que antes era conocido fue sepultado por el silencio de la devastación. No quedó ciudad, ni templo, ni torre arriba, solo barro endurecido, árboles derribados y una historia marcada por lágrimas. El cielo estaba desplegado, pero el corazón de los hombres aún cargaba nubes de incertidumbre. Noé descendió del arca como un sobreviviente del fin del mundo. Sus pies tocaron la tierra con reverencia, como si pisara por primera vez el suelo sagrado del Edén. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, lo seguían en silencio. A su alrededor, los animales se dispersaban buscando su lugar en el nuevo orden natural. Pero, ¿y el hombre? ¿Dónde se ubicaría él ahora? ¿Qué aprendió realmente después de ver la justicia de Dios caer como un diluvio? El Creador había hecho un pacto, un arco en el cielo como señal de misericordia. Pero ese pacto también era un recordatorio. Aunque Dios perdone, no olvida la corrupción que puede brotar del corazón humano. ¿Cómo evitar repetir los errores de antes? ¿Era posible reconstruir sin volver a contaminar? Pasaron los días, y las primeras tiendas de campaña se alzaron en medio del llano. Hombres y mujeres comenzaron de nuevo, aprendiendo a sembrar, a domesticar, a convivir. El dolor del pasado aún estaba fresco, pero la vida insistía en continuar. Se contaban historias al calor del fuego, advertencias del juicio y promesas de redención. Sin embargo, no todos escuchaban con la misma devoción. El tiempo, como siempre, comenzó a diluir el recuerdo. De los 3 hijos de Noé, surgirían las grandes naciones, cada uno con su linaje, su cultura, su camino, y del linaje de Cam nacería un hombre distinto. No era profeta, ni pastor, ni constructor. Su nombre era Cush, y de él vendría alguien que haría temblar la tierra, Nimrod. Pero aún era demasiado pronto para que su nombre resonara entre las multitudes. En esos primeros años, la humanidad vivía entre la gratitud y el temor. Sem enseñaba a sus descendientes sobre el Altísimo. Cam, por otro lado, parecía mirar al pasado con nostalgia, como si extrañara la libertad sin límites del mundo anterior. Y Jafet se convirtió en puente entre ambos, viajando, observando, aprendiendo. Los días eran largos y las noches frías. Sin ciudades ni reinos, el hombre volvió a ser nómada. No existían banderas ni leyes escritas, solo la memoria y la esperanza de no caer en los mismos abismos. Pero, ¿acaso basta la esperanza para detener el orgullo? ¿Puede el dolor de una generación impedir la arrogancia de la siguiente? Las preguntas comenzaban a surgir en los corazones más jóvenes. ¿Por qué temer a un Dios que ahora guardaba silencio? ¿Qué impedía al hombre construir su propio destino? ¿Acaso no merecían forjar algo más grande que simples tiendas de lona? Fue en ese terreno fértil de duda y ambición donde comenzarían a brotar las semillas del próximo desafío. No sería un ejército, no sería una peste, sería algo más sutil, más profundo, el deseo de independencia absoluta, el anhelo de alcanzar el cielo, sin necesidad del cielo. Mientras tanto, el paisaje se transformaba. Árboles crecían nuevamente, ríos marcaban los caminos, las generaciones se multiplicaban, y entre los niños que correteaban descalzos por la llanura, uno tenía una mirada distinta. Observaba el horizonte no con asombro, sino con determinación. Mientras los demás jugaban, él analizaba. Mientras otros sembraban, él cazaba. Su nombre aún no causaba temor, pero ya comenzaba a escribirse en la historia sin que nadie lo notara. El mundo había sido reiniciado, pero el corazón del hombre, ese seguía siendo el mismo. Mientras muchas familias se establecían y levantaban pequeñas comunidades a orillas de los ríos, un muchacho recorría los campos con una energía distinta. No tenía interés en sembrar ni cuidar ganado. Le gustaban los desafíos, la velocidad, el ruido del viento golpeando su rostro. Su nombre era Nimrod, hijo de Cush, nieto de Cam. Desde muy joven, mostró una fuerza fuera de lo común. Sus brazos eran firmes, su vista aguda y su valentía peligrosa. Mientras los demás huían al ver a un león merodear cerca, él tomaba una lanza y corría hacia el peligro. Su pasión era la caza, y no solo por necesidad, lo hacía por algo más profundo,
el deseo de dominar lo que parecía indomable. ¿Quién era este joven que no temía a nada? ¿Qué ardía en su interior que lo empujaba a ir más allá de los límites comunes? Los ancianos del campamento lo observaban con inquietud. Decían que era fuerte, sí, pero también orgulloso. No preguntaba, no pedía consejo. Tomaba decisiones como si el mundo le perteneciera. A veces desaparecía por días, y cuando regresaba, traía consigo pieles de animales feroces y relatos imposibles. Un día, cuando apenas tenía edad para ser considerado adulto, enfrentó solo a una bestia que había aterrorizado a varias familias. La mató sin ayuda. Desde ese día, su fama creció como fuego en campo seco. No era solo un cazador, era el cazador. Muchos comenzaron a seguirlo, no porque él lo pidiera, sino porque su presencia inspiraba confianza o temor. Algunos lo llamaban protector, otros lo veían como una amenaza, pero todos sabían una cosa: Nimrod no era como los demás. Su liderazgo no surgió de discursos ni promesas, nació de hechos. Donde él caminaba, los peligros retrocedían, las fieras caían, las aldeas se unían. No tardó en darse cuenta de que podía hacer más que cazar, podía organizar, podía gobernar. ¿Por qué vivir separados con miedo constante?, preguntaba a los jefes de tribus. ¿Por qué no unirnos y formar algo grande? Al principio hubo dudas. Nadie quería perder su independencia, pero con el tiempo, las palabras de Nimrod se volvieron más convincentes. Él hablaba de protección, de fuerza colectiva, de un futuro seguro. Poco a poco, las familias se acercaron, los pequeños grupos se unieron, y sin darse cuenta, estaban formando algo nunca antes visto, una comunidad centralizada bajo una sola autoridad. Nimrod no tenía un trono, pero su palabra se respetaba como si lo tuviera. Ya no era solo un cazador, era un líder. Los que antes desconfiaban, ahora lo buscaban. Querían que él tomara decisiones, que dirigiera, que los guiara hacia algo más. Y él, en silencio, comenzaba a visualizar algo mucho más ambicioso que simples campamentos. Necesitamos una ciudad, dijo un día. Un lugar fijo, con murallas, con leyes, con nombre. La idea parecía revolucionaria. Nadie había vivido así antes. El hombre siempre había sido nómada. ¿Cómo era posible quedarse en un solo lugar? Pero Nimrod hablaba con seguridad, y su convicción arrastraba a todos. Eligieron una llanura fértil entre dos grandes ríos. Allí comenzarían a construir, no una aldea, sino una ciudad. Algo sólido, duradero. El nombre que darían sería Babel. Aquel joven que una vez corría solo entre los árboles, ahora dirigía caravanas, organizaba grupos de trabajo, distribuía tareas, pero su corazón no había cambiado. Seguía ardiendo con la misma llama que lo impulsaba desde niño, solo que ahora ya no quería dominar bestias, quería gobernar hombres. ¿Hasta dónde podía llegar alguien con tanto poder en las manos? ¿Quién pondría límites a un líder que se consideraba invencible? Nimrod no lo sabía aún, pero cada ladrillo que se colocaría en esa ciudad llevaría una parte de su ambición, y mientras la gente lo aclamaba, en su interior algo más crecía, el deseo de alcanzar el cielo con sus propias fuerzas. El sol brillaba intensamente sobre la llanura. El terreno era extenso, fértil, sin montañas ni colinas que interrumpieran el horizonte. Allí, entre los ríos antiguos, Nimrod vio la oportunidad de algo más que un refugio. Su mente no se conformaba con cazar o matar, quería dejar una marca que resistiera el paso del tiempo. Aquí construiremos, declaró señalando el suelo con promesa. No será una aldea más, será el centro del mundo. Los hombres que lo seguían no comprendieron de inmediato. Nunca antes alguien había propuesto establecerse de forma permanente. Las familias siempre se movían, buscando alimento, agua, abrigo. Pero Nimrod ofrecía otra visión: estabilidad, protección, orden. Y esa idea, poco a poco, empezó a resonar. Comenzaron con estructuras simples: viviendas de barro, caminos de tierra, áreas de reunión. Sin embargo, lo que parecía una simple comunidad crecía con rapidez. Cada día se unían más personas. Vinieron de otras regiones, de tribus lejanas, de clanes sin rumbo, todos atraídos por la promesa de seguridad y liderazgo. El lugar fue llamado
Babel, un nombre que pronto se repetiría en todas las direcciones del viento. Con el paso del tiempo, Babel dejó de ser una agrupación de tiendas y pasó a ser una ciudad con muros, torres de vigilancia, almacenes, plazas. Los mercados comenzaron a funcionar, el comercio floreció, se intercambiaban animales, semillas, tejidos. Por primera vez, el ser humano vivía bajo un mismo techo común, un sistema organizado, y al centro de todo estaba Nimrod. No se hacía llamar rey, pero su figura era indiscutida. Todos lo obedecían. Sus decisiones se ejecutaban sin discusión. No necesitaba levantar la voz. Su sola presencia imponía respeto. Los niños aprendían su nombre antes que el de sus padres. Las mujeres lo admiraban. Los ancianos lo miraban con reservas, pero no lo desafiaban. Fue entonces cuando algo cambió. Nimrod empezó a imaginar no solo una ciudad, sino muchas. No un pueblo bajo su mando, sino una red de comunidades conectadas, todas bajo su control. Su pensamiento cruzó fronteras invisibles. Su ambición dejó de mirar el suelo y comenzó a apuntar al cielo. Si una ciudad es posible, decía, ¿por qué no un reino? Y así, de Babel surgió un nuevo proyecto: extender el dominio hacia otras regiones. Se organizaban expediciones. Grupos salían hacia el norte, el este, el sur. Donde encontraban aldeas ofrecían alianzas. Si había resistencia, aplicaban fuerza. El mensaje era claro: unificar, conquistar, gobernar. En poco tiempo, Nimrod ya no era solo un líder local. Su influencia abarcaba territorios enormes. Las crónicas de la época hablaban de Erech, Akkad, Calne, ciudades que también surgieron bajo su sombra. Cada una replicaba la estructura de Babel, con calles ordenadas, templos, plazas públicas y hombres entrenados para defender el territorio. La política, hasta entonces desconocida, se convirtió en práctica común. Había jerarquías, cargos, funciones. Se dictaban leyes, se resolvían disputas. La palabra escrita comenzó a ganar espacio para registrar decisiones, acuerdos, registros de comercio. El primer imperio estaba naciendo, pero con el poder también vinieron los símbolos. Nimrod no quería solo ser respetado, quería ser recordado. Comenzaron a tallar su rostro en piedra. Se esculpieron estatuas, se erigieron pilares con su nombre. En los templos, algunos sacerdotes empezaron a atribuirle cualidades divinas. Es más que un hombre, decían. Es un enviado de los cielos. Nimrod no los detuvo, no negó tales afirmaciones. De hecho, comenzó a comportarse como si fuesen ciertas. Ya no hablaba de Dios, ya no mencionaba al creador del diluvio. Para él, el nuevo orden no necesitaba intervención divina, solo necesitaba su guía. ¿Era posible que un solo hombre cambiara el curso de la humanidad? ¿Qué pasaría si toda una generación se olvidara de quién los había salvado de las aguas? En las calles de Babel, la vida seguía su ritmo. La gente construía, comerciaba, celebraba, pero en lo alto de las torres, donde el viento soplaba con fuerza, Nimrod planeaba algo aún más grande. No bastaba con dominar la tierra, había que llegar al cielo. Desde lo alto de su torre de mando, Nimrod observaba cómo la ciudad de Babel se expandía como una mancha viva sobre la llanura. Lo que una vez fue terreno virgen, ahora estaba cubierto de calles, viviendas, depósitos, muros y multitudes. Era el reflejo de su ambición, pero no el final de ella. Un día, mientras caminaba entre los obreros, detuvo sus pasos y miró hacia el cielo. El sol estaba en su punto más alto, brillando con fuerza sobre todos. Entonces, pronunció una frase que cambiaría para siempre el rumbo de la humanidad. Construyamos una torre, una que llegue hasta lo más alto. Los que lo escucharon creyeron haber entendido mal. ¿Una torre que alcanzara el cielo? ¿Era siquiera posible? Pero Nimrod no hablaba de símbolos. No quería una figura decorativa. Su idea era literal: levantar una estructura monumental, visible desde cualquier lugar, que desafiara los límites humanos. Si podemos vivir juntos, decía, si podemos construir ciudades, si podemos dominar el suelo, ¿por qué no tocar el cielo con nuestras propias manos? Al principio hubo dudas. Algunos lo consideraron una locura, otros una blasfemia.
Pero la mayoría, atrapada por su carisma y su autoridad, aceptó. Si Nimrod lo decía, debía ser posible. Así comenzó el plan más ambicioso que la humanidad jamás había concebido hasta entonces. Se reunieron miles de personas. Se formaron grupos de trabajo, cuadrillas, comités de diseño, encargados de materiales, responsables de seguridad. Todos tenían una función, un horario, una misión. Era una maquinaria humana al servicio de una visión única. Pero pronto surgió un obstáculo inesperado. La tierra de Sinar no tenía piedra. A diferencia de otras regiones con montañas rocosas, ese valle fértil carecía del material tradicional para construir. Algunos pensaron que eso detendría el proyecto. Otros creyeron que era una señal divina para desistir. Pero Nimrod no se rendía ante dificultades. Si no hay piedra, la crearemos, declaró. Así nació la técnica del ladrillo cocido. Se moldeaban bloques de barro húmedo, se secaban al sol y luego se endurecían en enormes hornos alimentados con leña, ramas secas y juncos. El resultado era un ladrillo firme, resistente, más ligero que la piedra y fácil de apilar. La ciudad se llenó de humo. Día y noche, los hornos trabajaban sin descanso. El cielo estaba cubierto por una nube densa y el aroma del barro quemado se mezclaba con el sudor de miles de trabajadores. Era como si la tierra respirara fuego, pero no bastaba con ladrillos. Se necesitaba algo que los uniera. La solución fue el betún, una sustancia oscura y viscosa que brotaba del suelo en algunas zonas. Con recipientes de cuero, los hombres la recolectaban y la llevaban hasta el sitio de construcción. Servía como pegamento, fuerte, impermeable, casi indestructible, y así, piedra sobre piedra, ladrillo tras ladrillo, la torre comenzó a elevarse. No había marcha atrás. Cada nivel era más ancho, más complejo. Había rampas internas, habitaciones para los obreros, almacenes de agua y comida. La torre se convirtió en una ciudad vertical. Algunos ya no bajaban jamás. Dormían, comían y trabajaban allí arriba, y cada día subía más. Para muchos era motivo de orgullo. Padres contaban a sus hijos que estaban participando en una obra histórica. Las mujeres cantaban canciones sobre la gran torre. Los artistas tallaban imágenes de Nimrod señalando al cielo. Pero, ¿qué se buscaba realmente? ¿Una obra de arte? ¿Una hazaña técnica? ¿O un monumento a la arrogancia humana? La respuesta estaba en los labios de Nimrod. Con esta torre, afirmaba, haremos nuestro nombre grande. Nunca seremos olvidados, nunca seremos dispersados. Ya no se hablaba de Dios, ya no se recordaba al Creador. La torre no era un templo de adoración, sino una declaración de independencia. Era la manera de decir, no necesitamos al cielo, nosotros somos suficientes. El proyecto avanzaba, pero con cada metro que subía la torre, algo bajaba en los corazones. El respeto, la humildad, el temor. Y aún así, nadie se detenía. El murmullo de la torre en construcción se volvió parte del paisaje. El sonido de los martillos, el crujido de los ladrillos, el rugido de los hornos y las voces de los obreros llenaban los días. Nadie recordaba cómo era el silencio antes de Babel. Todo giraba en torno al ascenso. La ciudad vivía para una sola causa: edificar algo eterno. Nimrod, desde su balcón de observación, contemplaba la estructura con satisfacción. Lo que antes fue un simple plan, ahora era una realidad visible desde leguas de distancia. Cada nivel conquistado era una victoria, cada ladrillo, una marca de poder, cada hombre que subía, una pieza más en su proyecto personal de inmortalidad. Pero en el cielo no había respuesta, no truenos, no señales, no advertencias, solo cielo azul y ausencia de ruido celestial. Algunos lo tomaban como bendición. Dios no se opone, murmuraban. Nos permite avanzar. Otros, más antiguos, más sabios, sentían algo distinto. Un tipo de silencio que no aprueba, pero espera. Mientras tanto, Babel seguía creciendo. Se construyeron sistemas para transportar agua a lo alto. Se organizaban turnos para los hornos. Las familias traían ofrendas para los obreros. Se levantaban estatuas, no de dioses, sino de líderes. Nimrod era el rostro más común entre los muros. Por la noche, la ciudad no dormía. Las antorchas ardían por todas partes.
Músicos tocaban flautas y tambores. Sacerdotes nuevos inventaban oraciones para honrar a la torre. El nombre de Nimrod era pronunciado con reverencia, como si fuera el origen de todo. ¿Dónde estaba el temor que una vez hizo temblar a la humanidad en el arca? ¿Qué ocurrió con las lágrimas que cubrieron los rostros al bajar del monte después del diluvio? La memoria se estaba borrando. El recuerdo del juicio de Dios era apenas una sombra lejana. Ahora, el nuevo credo era la autosuficiencia. El nuevo altar, la torre. La nueva fe, el hombre. Los niños nacidos en Babel nunca oyeron hablar del arca. No sabían quién era Noé. No conocían el arco iris como promesa divina, sino como un simple fenómeno del cielo. Para ellos, el mundo siempre había sido así. Ciudades organizadas, muros altos, torres que rozaban las nubes. En este ambiente de autosatisfacción, nadie notaba las grietas. No en la torre, sino en los corazones. Ya no había espacio para la compasión. Los débiles eran descartados. Los lentos, reemplazados. La productividad era el nuevo mandamiento. Las personas no valían por lo que eran, sino por lo que podían construir. A veces, algún anciano mencionaba el nombre de Dios en voz baja. A veces, alguna mujer recordaba historias antiguas, pero eran silenciados. Eso es pasado, decían. Aquí construimos el futuro. Y el cielo seguía callado. Ese silencio se convirtió en costumbre. Nadie esperaba intervención. Nadie pedía permiso. Nadie oraba. Las manos trabajaban, los pies subían, las bocas cantaban, pero el alma se había dormido. Nimrod, por su parte, se convencía más cada día de que su visión era justa. Su poder era total. Nada se le negaba. Si deseaba una ciudad, la tenía. Si quería una torre, la levantaban. Si buscaba obediencia, la conseguía. ¿Por qué temer a un Dios que ya no hablaba? Fue entonces cuando ordenó el siguiente paso: ampliar aún más la torre, agregar templos en sus niveles superiores, crear un salón donde él pudiera sentarse en lo más alto del mundo. Allí miraré desde arriba todo lo que he logrado, dijo. Allí me adorarán. Los arquitectos obedecieron. Los sacerdotes aplaudieron. Los jefes de las tribus replicaron la orden, y la torre siguió creciendo. Pero en los cielos, el silencio comenzaba a cambiar. No era ruido, no era grito. Era una atención profunda, divina, que observaba con gravedad lo que los hombres hacían. Porque el Altísimo no necesita hablar para actuar. A veces observa, y cuando lo hace, no es porque ignore, es porque prepara. Y mientras los hombres de Babel miraban al cielo con arrogancia, no sabían que Dios también los estaba mirando. No con temor, no con ira, sino con una decisión tomada desde antes que colocaran el primer ladrillo. La respuesta no sería un diluvio esta vez. Sería algo más sutil, pero igual de poderoso. Nadie notó el momento exacto en que el juicio comenzó. No hubo un terremoto, no llovió fuego, no se rompieron los cielos. El castigo no llegó con estruendo, sino con confusión. Todo empezó como un malentendido. Un jefe de obra dio una instrucción simple: subir un cargamento de ladrillos. Pero el joven que lo escuchó frunció el ceño. No entendía. Respondió con palabras desconocidas, una mezcla de sonidos que no tenían sentido. ¿Estás bromeando?, le preguntó el supervisor. El muchacho repitió su frase, pero esta vez más fuerte, más insistente. El tono era firme, pero las palabras seguían siendo ininteligibles. Al principio, pensaron que era cansancio, luego que alguien estaba jugando. Pero cuando otros comenzaron a responder con frases igualmente extrañas, el aire cambió. «Pásame el cincel», dijo un albañil. «Khaled Benor», respondió su compañero. «¿Qué dijiste?» «Khaled Benor». El albañil retrocedió. Su rostro se endureció. Levantó la voz. Otros se acercaron. Pronto los murmullos se convirtieron en gritos. Los trabajadores comenzaron a discutir. Algunos se empujaron, otros levantaron las manos. Las herramientas cayeron. Los ladrillos se quebraron. A unos metros una mujer buscaba a su hija. «¿Dónde estás, pequeña? ¿Dónde te escondiste?» La niña apareció corriendo. Quiso responder, pero lo que dijo no fue lo que la madre esperaba. Era su voz, sí, pero no sus palabras. «¿Qué estás diciendo?», preguntó la madre, confundida.
La niña repitió, más lento, con los ojos llenos de duda. La madre cayó de rodillas. La abrazó, pero no podía entenderla. Era como si de pronto fueran dos extrañas. Y entonces el caos se desató. En el mercado los vendedores gritaban ofertas que nadie comprendía. Los compradores reclamaban precios que ya no podían expresar. Un hombre ofreció trigo, otro entendió que lo amenazaban y lo empujó. Y comenzó la pelea. Los músicos que cada noche llenaban las calles con sus melodías intentaron tocar como siempre, pero nadie cantaba con ellos. Las letras ya no se compartían, cada uno tarareaba un ritmo distinto. El canto se rompió, la armonía se fue. Los sacerdotes en lo alto de la torre intentaron orar, pero ni entre ellos podían comunicarse. Uno decía bendición, otro entendía maldición. La confusión los hizo discutir. Uno golpeó el altar, otro derribó las ofrendas. Y abajo en la ciudad, las familias se separaban. Las parejas discutían sin saber por qué. Los padres no entendían a sus hijos. Los vecinos se miraban con desconfianza. La desunión avanzaba como una sombra. Nimrod, desde su torre, observaba todo. Al principio, pensó que era un problema pasajero, algo que se resolvería, pero a medida que pasaban las horas, comprendió que aquello no tenía solución humana. ¿Qué ocurre?, gritó a sus mensajeros, pero ni ellos podían responderle. Lo miraban, movían los labios, y eran sonidos sin sentido. Nimrod bajó las escaleras lentamente. Cada nivel le mostraba más caos, herramientas abandonadas, hombres discutiendo, mujeres llorando, animales sueltos, frutas podridas, palabras rotas. Intentó hablar con los jefes de tribu. Nadie lo comprendía. Gritó órdenes. Nadie obedecía. Levantó su mano como antes, pero ya no tenía poder, porque el poder que él construyó estaba basado en la unidad, y sin lenguaje no había orden, no había torre, no había imperio. Entonces cayó de rodillas, no por fe, no por humildad, por desesperación. ¿Qué hicimos?, gritó, aunque nadie lo entendía ya. No hubo respuesta del cielo, pero tampoco se necesitaba. La intervención ya había sido ejecutada, no con violencia, no con castigo físico, sino con algo mucho más profundo, la división del alma humana. Porque cuando ya no puedes hablar con quien amas, cuando ya no puedes entender a quien trabaja a tu lado, el mundo se parte en pedazos. Y eso fue lo que ocurrió. Babel, la gran ciudad, se detuvo. La torre, que buscaba alcanzar el cielo, quedó inconclusa. Y el nombre de la ciudad, antes símbolo de poder, se transformó en sinónimo de confusión. El juicio había sido silencioso, pero devastador. El Altísimo no necesitó enviar fuego. Bastó con tocar el corazón del entendimiento humano. El bullicio de Babel fue reemplazado por el sonido del desconcierto. Las herramientas yacían esparcidas en el suelo. Las fogatas se apagaban sin ser alimentadas. El aire, antes lleno de órdenes y cantos, ahora estaba poblado por ecos incomprensibles. Voces que antes eran compañeras se convirtieron en barreras. Los amigos dejaron de hablarse. Las familias se miraban con angustia. ¿Cómo seguir cuando ya no puedes decir lo que sientes? ¿Qué valor tiene una ciudad si quienes la habitan no pueden entenderse? Un niño se acercó a su padre con lágrimas en los ojos. «Papá, ¿por qué ya no me hablas?». Pero lo que salió de su boca fue una lengua que él mismo no reconocía. El padre lo miró confundido. Quiso responder, pero también falló. Ambos se abrazaron en silencio, un silencio más doloroso que cualquier palabra perdida. Las madres llamaban a sus hijos, corriendo por las calles con nombres que ya no provocaban respuesta. Algunas mujeres gritaban de desesperación, otras caían al suelo, aferrándose a recuerdos que no podían traducir. En las plazas, grupos enteros comenzaban a discutir sin saber por qué. Lo que antes eran simples diferencias de opinión, ahora eran guerras de palabras incomprensibles. Cada frase, una chispa, cada sonido extraño, una amenaza. La desconfianza creció. El miedo se apoderó de los corazones. Los mercados fueron saqueados, los almacenes abandonados. Lo que tardó años en levantarse, se deshacía en días. Nimrod, desde una esquina olvidada, miraba lo que quedaba de su imperio.
Su túnica estaba sucia, sus manos temblorosas. El líder que había ordenado un mundo unido ahora no podía dar una sola instrucción. «Respondan», gritó a unos trabajadores. Pero ellos lo miraban como si fuera un extraño más. Agacharon la cabeza, siguieron caminando. Y entonces comprendió. No había enemigo externo. No fue una guerra. No fue una invasión. Fue algo mucho más profundo. La incapacidad de compartir una idea, un sentimiento, un propósito. La torre se había detenido, no por falta de fuerza, sino por falta de comunión. Los que hablaban sonidos similares comenzaron a juntarse. Algunos formaron pequeños grupos, otros simplemente se alejaron en silencio. La unidad había sido quebrada, y Babel, la ciudad orgullosa, se convirtió en símbolo de pérdida. Una nación que una vez soñó con alcanzar el cielo, ahora ni siquiera podía comunicarse en la tierra. El viento soplaba fuerte sobre las ruinas de un sueño. Las telas de los estandartes caían rasgadas, y las torres, antes símbolo de conquista, ahora estaban cubiertas de polvo. La ciudad de Babel había dejado de ser un proyecto de unidad para convertirse en un eco do que foi. Nimrod caminaba entre los escombros como un hombre olvidado. Nadie lo saludaba, nadie lo seguía. Era apenas una sombra entre los sobrevivientes. Sus pasos eran lentos, como si cada piedra en el camino pesara más que su orgullo. Pasó junto al altar donde antes los sacerdotes entonaban himnos en su honor. Ahora, las ofrendas estaban podridas, los ídolos caídos y los templos vacíos. Los hombres que una vez lo proclamaron como guía espiritual ya no lo miraban, no por deslealtad, sino porque ya no compartían ni siquiera el mismo idioma. Se detuvo frente a una estatua de sí mismo. Tenía el rostro duro, el brazo alzado, los ojos mirando al horizonte, pero el verdadero Nimrod, el de carne y hueso, se encorvaba por el peso de su propia derrota. Aquel monumento ya no representaba poder, era una burla silenciosa a la fragilidad humana. Intentó hablar, quiso reunir a su pueblo, ordenar, dirigir, pero cada vez que abría la boca, lo que salía era ignorado, malinterpretado o simplemente no escuchado. Un día, entró en el templo central. Caminó hasta el ídolo de piedra que él mismo había mandado tallar. Se arrodilló, levantó las manos. «Devuélveme lo que era mío», susurró. «Haz que me escuchen otra vez». Pero el ídolo no respondió. Ni un susurro, ni un temblor, solo piedra fría. Entonces gritó, golpeó el suelo, rasgó su ropa, clamó al cielo. Lloró con la desesperación de quien lo ha perdido todo. Pero el cielo también permaneció en silencio. No porque no escuchara, sino porque su juicio ya se había cumplido. Pasó la noche allí, tendido sobre las losas frías. Nadie fue a buscarlo. Nadie preguntó por él. Al amanecer, salió tambaleando con la mirada vacía. Caminó por las calles rotas como un fantasma sin propósito. Días después, se lo vio vagando más allá de la ciudad, sin escoltas, sin trono, sin seguidores. Algunos lo reconocían, pero ya no lo temían. Lo miraban como se mira a un loco o a un recuerdo doloroso. Y así el gran cazador, el fundador de la primera ciudad, el líder que quiso tocar el cielo, terminó solo, confundido y olvidado. Porque el orgullo puede construir imperios, pero también puede enterrarlos en silencio. Cuando el polvo de la confusión comenzó a asentarse, algo nuevo empezó a tomar forma. Lo que al principio parecía destrucción total, reveló un propósito más profundo. No fue el fin, sino un nuevo comienzo. Las personas todavía desconcertadas comenzaron a agruparse según los sonidos que podían entender. No fue por decisión, sino por necesidad. Palabras similares se convertían en puentes, miradas compartidas, en señales de confianza. Así nacieron los primeros grupos lingüísticos. Un hombre murmuró la palabra agua, otro respondió con el mismo término. Se miraron, se comprendieron y supieron que debían permanecer juntos. Pequeños clanes empezaron a separarse del centro de Babel. Unos se dirigieron hacia el norte, otros bajaron hacia los valles del sur. Algunos cruzaron montañas y otros navegaron por ríos y costas desconocidas. No iban por ambición ni por exploración. Iban guiados por la comprensión mutua, por el deseo de recuperar lo que se había perdido. La conexión,
Cada grupo llevó consigo su idioma, sus historias, sus costumbres, las herramientas, las semillas, los animales, todo lo que podían cargar. Y en cada nueva región donde se establecían, daban origen a una nueva cultura, a un pueblo distinto. Así comenzó la verdadera expansión de la humanidad, no por poder, no por conquista, sino por juicio y dirección divina. El Altísimo, que había dispersado los lenguajes, también guiaba los pasos. No los abandonó, solo los reordenó. Lo que había sido orgullo colectivo, ahora se transformaba en diversidad dirigida. A los ojos, la torre inconclusa permanecía como un recordatorio silencioso, una advertencia de lo que ocurre cuando el hombre se exalta por encima de su creador, pero también como evidencia de que Dios no destruye sin propósito. Él corrige, Él redirige, Él restaura, y así, lo que parecía una maldición, se convirtió en el diseño perfecto para poblar la tierra. Hoy, cuando escuchamos cientos de idiomas alrededor del mundo, pocos recuerdan que hubo un tiempo en que toda la humanidad hablaba una sola lengua. En cada acento, cada dialecto, cada expresión distinta, vive un eco lejano de Babel, no como castigo eterno, sino como una marca de nuestra historia común. Las ciudades se multiplicaron, las culturas florecieron, las civilizaciones escribieron sus propios capítulos, pero todas, sin excepción, llevan consigo rastros de ese día en que el orgullo humano intentó ocupar un lugar que no le correspondía. Y si observamos con atención, Babel no desapareció, se transformó en torres modernas, en edificios que rozan las nubes, en sistemas que exaltan al hombre por encima de todo, en ideologías que intentan borrar a Dios del centro, en sociedades que valoran más el nombre propio que la verdad eterna. ¿Hemos aprendido realmente de aquella historia? ¿O seguimos construyendo nuevas torres, invisibles pero peligrosas? El mensaje de Babel no es solo sobre idiomas o arquitectura, es sobre el corazón, sobre lo que ocurre cuando nos olvidamos de quien nos creó, sobre los límites que cruzamos cuando nos convencemos de que no necesitamos a Dios. Pero también es un mensaje de esperanza, porque aunque la humanidad fue dispersada, no fue destruida. Aunque los lenguajes fueron confundidos, la comunicación nunca se perdió por completo. Dios no cerró la puerta, solo la redirigió. Cada cultura, cada nación, cada idioma tiene ahora la oportunidad de volver su mirada al cielo, no para desafiarlo, sino para reconocer su grandeza, no para construir caminos de orgullo, sino para restaurar la conexión perdida. Hoy, miles de años después, la historia de Babel sigue hablándonos. Nos recuerda que la verdadera unidad no está en la uniformidad de palabras, sino en la humildad del corazón, que no se trata de llegar al cielo por nuestras fuerzas, sino de abrir el alma para que el cielo habite en nosotros, y que cuando el hombre